El impacto fue tan rápido que casi no lo procesé. La palma de su mano encontró mi rostro antes de que pudiera reaccionar. Todo el restaurante se silenció. Las copas de cristal tintinearon sobre la mesa, y el camarero que servía el vino se quedó paralizado en el lugar. Mi piel ardía, pero no tanto como la vergüenza que se extendió por mi cuerpo. Todos lo vieron. Pero nadie hizo nada. La noche había comenzado como todas las demás, una cena lujosa al lado del hombre que todos admiraban. Leonardo Vasconcellos, magnate de los negocios, respetado, temido. Mi marido. La gente lo saludaba con apretones de manos, elogios y risas forzadas. Yo, como siempre, permanecía a su lado, un paso atrás, sonriendo en el momento justo, saludando de la manera adecuada. Así era como funcionaba. Pero algo en él estaba diferente aquella noche. Desde que entramos en el restaurante, sentí su tensión. Su apretón en mi muñeca fue más fuerte de lo normal cuando nos sentamos. Yo sabía leer las señales. Una copa de vino colocada en el lugar equivocado, una sonrisa compartida con la persona incorrecta, un mero desliz. Todo podía ser suficiente para provocar su ira. La comida fue servida. Platos meticulosamente decorados, vinos escogidos a dedo. La conversación entre nosotros era casi inexistente. Cada bocado mío era medido, cada movimiento calculado. Pero entonces sucedió. El camarero se acercó para llenar mi copa, y sin darme cuenta, esbocé una sonrisa educada. Nada más. Pero fue suficiente. Los ojos de Leonardo se oscurecieron. Su mandíbula se tensó. Y antes de que pudiera prepararme, sentí el golpe. El silencio que siguió fue ensordecedor. El camarero aún sostenía la botella de vino, inmóvil. Algunas personas desvió la mirada. Otras parecían conmocionadas. Pero nadie dijo nada. Leonardo se recostó en la silla como si nada hubiera pasado. Tomó la servilleta, limpió las comisuras de su boca y volvió a cortar su filete. Su anillo dorado reflejaba la luz del candelabro mientras su mano deslizaba tranquilamente el cubierto. Yo no me moví. No podía. Mi cuerpo temblaba por dentro, pero mi expresión permanecía intacta. Años de práctica me habían enseñado que mostrar reacción era un error. A lo lejos, un par de ojos encontró los míos. El camarero. Su mirada no era de lástima ni de asombro. Era algo diferente. Una promesa silenciosa. Y en ese momento, una duda se apoderó de mí, por primera vez, ¿alguien haría algo? La camarera seguía allí, parada a pocos metros, observando. Algo en su mirada me incomodaba. No era curiosidad, ni tampoco indiferencia. Ella vio. Ella sabía. Mantuve la mirada baja, concentrándome en el plato frente a mí, intentando ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. Leonardo continuaba con su impecable máscara, hablando de negocios, como si nada hubiera pasado. Pero bajo la mesa, sus dedos aún sujetaban mi mano. Un toque que parecía delicado, pero que escondía un mensaje claro: no arruines la noche. El camarero trajo el siguiente plato. Capas delicadas de trufas y un filete perfectamente sellado reposaban sobre la fina porcelana. Cualquier otra pareja estaría disfrutando de la cena sin preocupaciones. Pero yo no podía tragar. Cada movimiento tenía que ser ensayado, perfecto. Un error y pagaría el precio. La camarera se movía por el salón, pero no apartaba la vista. La sensación de estar siendo vigilada me inquietaba. Mi instinto me decía que no levantara la cabeza, que no reaccionara. Pero era imposible ignorarla. Leonardo notó mi distracción. ¿Está todo bien?, preguntó, su voz cargada de falsa preocupación. Su mirada era afilada, una advertencia disfrazada.
Sí, murmuré, aclarándome la garganta. Solo que estoy cansada. Él entrecerró los ojos por un segundo, pero pronto se relajó, tomando un sorbo de vino. Últimamente andas distraída. Espero que no te olvides de lo generoso que soy contigo. El frío subió por mi espalda. Así era él. Todo siempre envuelto en una silenciosa promesa de consecuencias. Tomé el tenedor, forzando a mis manos a permanecer firmes. Necesitaba continuar la noche como si nada estuviera mal. Pero entonces, la camarera se acercó. Disculpe, señora, ¿desea algo más? Su tono era neutro, pero su mirada decía otra cosa. Había una vacilación en su voz. Como si me estuviera dando la oportunidad de hablar. Debí sonreír y rechazar, como siempre hacía. Pero, por alguna razón, no pude responder de inmediato. El silencio se prolongó un segundo más de lo que debía. Suficiente para que Leonardo se diera cuenta. Él deslizó la mano por mi brazo, apoyándola en mi hombro. Mi esposa está perfecta, respondió por mí, con una sonrisa firme. La camarera no se movió de inmediato. Sus ojos se oscurecieron. Tal vez entendió el mensaje que yo no tuve el valor de dar. Pero entonces, sin otra opción, asintió y se alejó. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones contenidas. La tensión crecía dentro de mí, como si algo estuviera a punto de explotar. Leonardo volvió a la cena, fingiendo que nada había pasado. Pero yo sabía. Él siempre se daba cuenta de todo. Y aquello no terminaría allí. El restaurante seguía su ritmo impecable. Copas tintineaban, risas discretas llenaban el aire y platos sofisticados se servían sin fallas. Todo parecía perfecto. Excepto por el apretón invisible alrededor de mi garganta. Leonardo continuaba con su conversación tranquila, pero yo conocía bien sus pausas calculadas, la forma en que me miraba de reojo, como si estuviera anotando mentalmente cada detalle de lo que sucedía. Él notó a la camarera. Notó que ella me observaba demasiado. Y si había algo que Leonardo odiaba, era la sensación de que alguien pudiera ver más allá de la máscara que él tanto cultivaba. Intenté desviar mi atención, concentrándome en el plato frente a mí. Pero cada bocado era difícil de tragar. Mis músculos estaban tensos, y la comida, insípida. La camarera no volvió más. Ni siquiera para servir el postre. Eso debería haberme aliviado, pero, en realidad, solo empeoraba la situación. Nadie más me miraba. Nadie parecía haber notado nada. La gente seguía cenando, ajena a lo que pasaba debajo de aquella mesa. Y yo lo sabía. Porque así era como funcionaba el mundo. La gente prefería no ver. Leonardo se inclinó levemente, apoyando los codos sobre la mesa. «Estás extraña esta noche», dijo, sin prisa. Cada palabra suya era elegida con precisión quirúrgica. «Solo estoy cansada», respondí, bajando la mirada. «¿Estás segura? Porque me pareces distraída. Espero que no te estés dejando llevar por tonterías». Mi piel se erizó. Él ya estaba plantando la semilla de la duda, poniendo a prueba mis límites. Tomé la copa de vino, pero dudé antes de llevarla a la boca. Mis dedos aún temblaban, aunque sea levemente. Eso lo hizo sonreír. «¿Ves? Estás ansiosa. No tienes que preocuparte. Sé que no harías nada para decepcionarme». Era una afirmación, no una pregunta. Forcé una sonrisa débil y me recosté en la silla. Necesitaba controlar mi respiración, necesitaba terminar esa cena sin cometer ningún error más. Los minutos se arrastraban. La cena estaba llegando a su fin. Todo lo que necesitaba era seguir el plan e irme a casa, donde enfrentaría las consecuencias del pequeño incidente con el vino.
Pero entonces, un movimiento en la entrada llamó mi atención. La camarera hablaba con el gerente del restaurante. A la vista de mi reojo, vi sus ojos discretamente dirigidos hacia nuestra mesa. Mi estómago se hundió. Leonardo lo notó. No dijo nada. Solo siguió mi mirada y, al percatarse de lo que yo estaba observando, se ajustó los puños de la camisa, como si se preparara para algo. «Hora de pedir la cuenta», dijo, llamando al camarero. Mi corazón latía con fuerza. Algo estaba pasando. Y yo no sabía si aquello era bueno o malo. Mi respiración se paralizó cuando vi a la camarera acercarse nuevamente. Pero esta vez, ella no traía un plato ni vino. Sus pasos eran vacilantes, pero su mirada estaba decidida. Leonardo ajustó su postura, manteniendo su expresión relajada. Para cualquiera que lo observara, parecía un hombre común terminando su cena. Pero yo sabía que, por dentro, ya calculaba cómo sortear aquella situación. La camarera se detuvo al lado de la mesa y me miró directamente a los ojos. «Disculpe, señora. El gerente pidió hablar con usted en privado». Todo mi cuerpo se tensó. Leonardo sonrió, sin siquiera dudar. «Mi esposa está bien. Si se trata de la comida, estaba excelente, gracias». La camarera no se echó atrás. «En realidad, es un asunto personal. Nos gustaría resolverlo con discreción». Mi corazón se aceleró. El restaurante parecía haberse silenciado a mi alrededor. Leonardo tomó mi mano, apretándola ligeramente, como un recordatorio. Su toque era frío, preciso. «No es necesario», dijo, manteniendo un tono educado. La camarera vaciló, sus ojos alternando entre mí y él. Algo dentro de mí gritaba por levantarme, por aprovechar esa oportunidad. Pero yo no podía moverme. Entonces, ella se inclinó ligeramente y susurró algo que hizo que mi sangre se helara. «Si necesita ayuda, solo dígamelo». Leonardo no escuchó. Pero yo sí. Y ese momento se alargó como si el tiempo se hubiera detenido. Si yo dijera algo, cambiaría todo. Si yo me callara, volvería a casa con él. Mis dedos se cerraron en puños debajo de la mesa. La camarera esperaba. Mi cuerpo temblaba por dentro. Sabía que Leonardo percibía mi vacilación. Y entonces, él apretó mi mano con más fuerza. «Mi esposa no necesita nada», declaró. «Pero gracias por la preocupación». La camarera sostuvo mi mirada por un instante más antes de finalmente retroceder. Cuando ella se alejó, mi pecho ardía. Acababa de perderse mi oportunidad. Leonardo volvió a beber su vino como si nada hubiera pasado. Pero cuando su mirada se encontró con la mía, no necesitó decir nada. Él sabía que yo había dudado. Y yo sabía que él. La camarera se alejó, pero mi piel seguía erizada. Mi corazón martillaba contra el pecho y mis manos estaban frías. No podía mirarla. Ni al gerente. Ni a nadie. Solo a la mesa, como si esconderme en ese momento pudiera borrar lo que acababa de suceder. Leonardo se mantenía tranquilo, pero yo sentía el cambio. Él no dijo nada, no mostró irritación, pero el aire a nuestro alrededor se volvió pesado. Su postura estaba ligeramente más rígida, su respiración más controlada. No necesitaba alzar la voz para amenazarme. Yo ya sabía lo que vendría después. Tomó su copa de vino y dio un largo sorbo. «Fue extraño, ¿no crees?», dijo casualmente, girando el vaso en su mano. ¿Una camarera entrometerse así en nuestra noche? Mis músculos se tensaron. Quizás ella solo estaba preocupada, murmuré, sin poder encontrar otra respuesta. Él sonrió. Sí, quizás. O tal vez,
has transmitido algo que no debías. Tragué saliva bruscamente. Yo no hice nada. Él inclinó levemente la cabeza, observándome como un depredador observa a su presa. ¿No? Mi piel hormigueaba. Todo el restaurante parecía en silencio, aunque a nuestro alrededor la gente seguía conversando, brindando, viviendo sus vidas. La camarera ahora estaba al otro lado del salón, conversando de nuevo con el gerente. Ella me miró rápidamente. Y en ese instante, sentí que algo estaba a punto de suceder. Leonardo se dio cuenta. Creo que ya es hora de irnos. Llamó al camarero y pidió la cuenta. Mis ojos permanecieron fijos en la mesa, pero mi mente gritaba. Necesitaba hacer algo. ¿Pero qué? ¿Decir algo a alguien? ¿Pedir ayuda? Mi cuerpo no se movía. El miedo era un veneno que me paralizaba. El camarero regresó con la cuenta y Leonardo pasó la tarjeta, sin prisa. Se despidió del empleado con su sonrisa impecable, como si fuera el cliente más cortés del mundo. Pero antes de que pudiésemos salir, uno de los guardias de seguridad del restaurante se acercó a nuestra mesa. Señor Vasconcellos, le pedimos que permanezcan un instante. Leonardo frunció el ceño. ¿Algún problema? El guardia mantuvo una postura firme. El gerente desea hablar con usted, señora. Mis ojos se abrieron de par en par. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían oírlo. Leonardo rió, un sonido seco. Ya he dicho que mi esposa está bien. Solo estamos terminando nuestra cena. Pero el guardia no se movió. Y entonces, por primera vez en aquella noche, lo comprendí. La camarera no había desistido. El tiempo parecía arrastrarse mientras el guardia permanecía allí, esperando mi respuesta. El restaurante ya no sonaba tan bullicioso. Mi corazón latía con fuerza y mis manos estaban frías. La mirada de Leonardo pesaba sobre mí como una cadena invisible. Él mantuvo la calma, como siempre lo hacía. Su sonrisa seguía en su lugar, pero sus dedos se deslizaron lentamente hasta mi brazo, debajo de la mesa, presionando suavemente. Diles que no necesitamos esto, querida, dijo en voz baja, casi un susurro. Vámonos a casa. Mis piernas estaban pegadas al suelo. Cada célula de mi cuerpo gritaba por hacer lo que siempre había hecho, obedecer. Pero entonces, mi mirada se cruzó con la de la camarera, que estaba al lado del gerente. Ella no desvió la vista. Sus ojos decían, esa es tu oportunidad. Tragué saliva de golpe. Si hablara, lo cambiaría todo. Si me quedaba en silencio, volvería a casa con él. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Leonardo apretó mi brazo con más fuerza. El gesto era pequeño, imperceptible para cualquiera, pero para mí era una advertencia. El guardia me miraba fijamente, esperando. Leonardo forzó una risa, como si todo no fuera más que un gran malentendido. ¿No creen que esto ya ha ido demasiado lejos? Mi esposa no tiene nada que decir. La camarera dio un paso adelante. Creo que sí lo tiene. Mi garganta se cerró. Nunca había tenido una oportunidad como esa. Nunca. Siempre había estado sola. Pero ahora, había ojos puestos en mí. Gente esperando mi respuesta. Leonardo percibió mi vacilación y su sonrisa titubeó por un segundo. Vamos, querida, susurró, con un tono más sombrío. El miedo me envolvía como una sombra. Pero entonces, mis manos temblaban tanto que ya no pude ignorarlo. Respiré hondo. Quiero hablar con el gerente. La mesa pareció temblar. Leonardo se quedó inmóvil por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para ver cómo el hielo en sus ojos se fracturaba. El guardia asintió.
Por aquí, señora. Me levanté, sintiendo las piernas temblorosas. Leonardo continuó sentado, con la mandíbula tensa. No podía impedirlo. No allí, no ahora. Di un paso. Luego otro. Y, por primera vez en años, me alejé de él. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Mis piernas temblaban, mi mente gritaba que regresara, pero algo dentro de mí me empujaba hacia adelante. El guardia caminaba a mi lado, conduciéndome hasta el gerente. No me atrevía a mirar atrás. No quería ver el rostro de Leonardo. No quería ver cómo se deshacía su control. La camarera estaba allí, junto al gerente, esperándome. Su mirada llevaba algo que hacía mucho tiempo no veía, esperanza. ¿Podemos hablar en privado, señora?, preguntó el gerente, con voz neutra pero atenta. Miré rápidamente hacia la puerta del restaurante. Hacia la salida. Hacia la libertad que parecía tan cercana y, al mismo tiempo, imposible. Respiré hondo. Sí. Leonardo no intentó seguirme, pero sentí su presencia como si aún estuviera a mi lado. Me llevaron a una sala reservada en los fondos del restaurante. Apenas entré, mis piernas casi cedieron. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretarlas para no demostrarlo. El gerente cerró la puerta y se sentó frente a mí. El guardia me informó que parecía estar incómoda. Esa camarera mencionó que notó algo preocupante. ¿Podemos ayudarla de alguna manera? La camarera no apartaba la vista de mí. Era el momento. Era mi oportunidad. Pero mi voz no salía. Los años de silencio, de miedo, de obediencia, pesaban sobre mí como cadenas invisibles. Leonardo siempre decía que nadie me creería. Que nadie intervendría. Pero allí estaban ellos. Esperando. Escuchándome. Mis manos estaban frías. Mis labios temblorosos. Cerré los ojos. Y entonces, sin permitirme dudar más, pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. Mi marido me hace daño. La camarera soltó un suspiro bajo. El gerente asintió lentamente. Llamaremos a la policía. Y, por primera vez en años, sentí como el peso se levantaba de mis hombros. Los siguientes minutos fueron un borrón. Mis oídos zumbaban, mi respiración estaba entrecortada y mis manos sudaban frío. La camarera permaneció a mi lado todo el tiempo, como si supiera que podía desmoronarme en cualquier instante. El gerente fue breve al teléfono. Cuando colgó, me miró con firmeza. La policía está en camino. Mi corazón se disparó. Por un instante, el pánico me dominó. Leonardo nunca había perdido el control de nada. Y ahora, por primera vez, él no tenía el poder de decidir cómo terminaría aquello. La puerta se abrió y uno de los guardias del restaurante entró. Está intentando salir. Mi estómago se revolvió. El gerente se levantó rápidamente. No lo dejen salir hasta que llegue la policía. Yo quería correr. Esconderme. Leonardo no me dejaría ir tan fácilmente. Pero entonces, percibí algo. Ya no estaba sola. Los guardias se movieron para impedir que él abandonara el restaurante. Los clientes comenzaron a notar el movimiento. Surgieron murmullos. Leonardo mantenía su postura impecable, pero vi cómo su expresión se endurecía. Esto es un absurdo, dijo, tratando de mantener la calma. Soy un hombre respetado. Un malentendido. Pero nadie se apartó. El cerco se estaba cerrando. Y entonces, comenzaron los flashes. Se levantaron celulares. La gente empezó a grabar. El hombre intocable, el millonario de imagen impecable,
estaba siendo cuestionado en público. Cuando los policías entraron en el restaurante, la tensión se volvió palpable. «Señor Vasconcellos, necesitamos que nos acompañe», dijo uno de los oficiales. Leonardo forzó una sonrisa. «¿Saben quién soy? Esto no es más que un error. Mi esposa puede aclararlo todo». Las miradas se volvieron hacia mí. Era el momento. Leonardo me miraba, con una mirada cargada de algo que yo conocía muy bien. Un último intento de silenciarme. Pero respiré hondo y, con la voz más firme que pude, dije: «Quiero presentar una denuncia». El silencio en el restaurante fue abrumador. Y entonces, Leonardo supo. Supo que había perdido. La comisaría era fría, impersonal. El ambiente olía a café recalentado y a papel viejo, y el aire parecía pesado con las historias que habían pasado por allí. Estaba sentada frente a una mesa, con las manos entrelazadas en mi regazo, intentando contener el temblor de mis dedos. La camarera estaba a mi lado, un recordatorio de que, por primera vez, alguien había extendido la mano hacia mí. El policía frente a mí sostenía un bloc de notas y me miraba con paciencia. «¿Está lista para hablar, señora?» «Lista». Yo nunca había estado lista para nada. Pasé años construyendo mi vida en torno al miedo, anticipando cada movimiento, eligiendo cada palabra con precisión para evitar lo peor. Pero ahora, Leonardo estaba al otro lado de la ciudad, en una celda temporal, sin tener acceso a mí. Por primera vez, yo tenía voz. Respiré hondo. Sí. Y entonces, hablé. Las palabras salieron vacilantes al principio, como si cada sílaba aún llevara el peso del miedo. Pero, a medida que pasaban los minutos, comenzaron a salir con más firmeza. Conté sobre los primeros años del matrimonio, las señales que ignoré, las pequeñas agresiones disfrazadas de preocupación, la forma en que él aisló mi vida de todo y de todos. Relaté los días de silencio forzado, los hematomas ocultos bajo mangas largas, las sonrisas que ensayaba para el mundo. El policía tomaba notas, asentía de vez en cuando, sin interrumpirme. Cuando terminé, me sentí como si acabara de correr una maratón. «Abriremos una investigación formal», dijo con tono serio. «Pero, para su seguridad, recomendamos que se le otorgue una medida de protección». Mi corazón se encogió. Seguridad. Esa palabra me parecía tan lejana. «¿Qué sucede ahora?», pregunté, con la voz algo más débil. «Él será acusado formalmente y podrá responder en libertad, pero deberá mantener distancia». Libertad. Sabía que Leonardo no aceptaría eso con facilidad. Pero, por primera vez, no me importaba. La camarera tomó mi mano y la apretó suavemente. «Hiciste lo correcto». La miré y, por primera vez en años, sentí algo diferente dentro de mí. Algo que apenas podía reconocer. Esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino. Las noticias sobre el arresto de Leonardo se esparcieron como fuego. Titulares en portales de negocios y chismes sociales estampaban su rostro junto a palabras como acusado, violencia doméstica, denuncia. Videos del restaurante circularon en Internet, y la imagen que él había construido durante años se estaba desmoronando ante los ojos del mundo. Pero, para mí, nada de eso importaba tanto como la sensación de poder, por fin, respirar. Estaba en un hotel sencillo, pero cómodo. El abogado que el restaurante recomendó consiguió una orden de restricción contra Leonardo, lo que me garantizaba una protección legal. Pero la seguridad no era solo física. Aún sentía el peso de los años que pasé bajo su control. Salir de esa casa significaba que ya no habría nadie diciéndome qué vestir, qué decir, cómo actuar. Pero también significaba que necesitaba descubrir quién era sin él. Fui al espejo y me miré durante largos minutos. Mi reflejo parecía diferente,
como si ya no reconociera a esa mujer. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparme por la forma en que él me vería. Cogí el celular. Había decenas de mensajes sin leer. Algunos de números desconocidos, ofreciendo apoyo. Otros, de periodistas en busca de una declaración. Pero los que más me impactaron fueron de mujeres que ni conocía. Pasé por lo mismo y nunca tuve el valor de denunciar. Gracias por hacerlo. No estás sola. Mi pecho se encogió. ¿Cuántas de nosotras estaban atrapadas a hombres como Leonardo? ¿Cuántas aún creían que no había salida? Pero la había. Y yo quería que todas lo supieran. Esa mañana fui al tribunal a firmar los documentos del proceso. Leonardo había sido liberado bajo fianza, como se esperaba. Pero ahora estaba siendo procesado. Abogados intentarían limpiar su imagen, pero esta vez no había forma de barrer la verdad bajo la alfombra. Cuando salí del edificio, la luz del sol golpeó mi rostro, y comprendí algo simple, pero poderoso. Estaba libre. Aún había un largo camino por delante. Aún quedaban miedos por enfrentar, traumas por sanar. Pero en ese instante, al mirar el cielo abierto, sentí algo que creí que nunca volvería a sentir. Paz. Y con ella, llegó la certeza, nunca más volvería a la oscuridad. La historia de Isabela nos muestra que, muchas veces, el peor enemigo no es el agresor, sino el miedo que nos paraliza. El silencio puede ser la mayor prisión, pero la valentía de un solo instante puede cambiar un destino. ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías atrevido a hablar o habrías seguido atrapado en el miedo? Haz clic en el video que está en pantalla para continuar tu viaje de autoconocimiento y descubrir más historias impactantes como esta. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguna de nuestras emocionantes narrativas. Te esperamos en la próxima historia.